Fabio por invitarme. Y para mí es una satisfacción muy grande poder estar aquí en estas charlas, tratando estas charlas de Open Art Games Mondo Pixel, porque formo también parte del colectivo Mondo Pixel, que escribimos de videojuegos, así un poco en plan, como si los videojuegos fueran algo importante, artículos de 25 páginas. Y realmente me satisface que haya tanta gente que le interese los videojuegos como algo más que un mero producto de consumo. Lo que voy a contaros, así con ese nombre inglés, porque hay una frase hecha en inglés que luego explicaré, es una historia, como todas estas historias, de triunfo, fracaso y luego triunfo, ¿no? Los videojuegos y el juego en sí es algo que forma parte consustancial del ser humano. Y eso para nosotros supone una victoria y muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes, que es que la pasión por el juego a veces nos pierde. Esta charla va de cómo esta pasión por el juego, que a veces nos pierde, también la podemos usar en nuestro propio beneficio. Así que vamos a empezar. Ganar y perder. El juego es una metáfora consustancial a la vida. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en los negocios, en la guerra y en el juego, no de jugar por jugar, sino por jugar dinero, usamos las mismas palabras. A veces, de hecho, pues que esto es un juego o un juego. O sea, ¿estamos jugando o nos la estamos jugando? Y entonces usamos siempre esta terminología de ganar y perder. Y bueno, mucha gente ha teorizado sobre esto, ¿no? Huizinga habló del Homo Ludens y escribió un libro, era un sociólogo de principios de siglo, y escribió un libro entero sobre el humano jugador. En economía, John von Neumann, y también nos acordáis de Nash, el de Una mente maravillosa, pues han utilizado la teoría de juegos para modelar, esto realmente engancha mucho con lo que ha dicho Mark, para modelar el comportamiento de este humano, el Homo economicus, el humano racional y económico, y John Maynard Smith después lo aplicó a la biología. Incluso más recientemente, Nassim Taleb, que es un gran crítico de todas estas burbujas, habla de la falacia lúdica para referirse a la gente que se encandila demasiado con los modelos financieros y cree que se aplican demasiado bien al mundo real. Y habla de la falacia lúdica. La falacia lúdica, que es algo muy humano, porque el juego nos pierde. Gaming the system, la expresión, es una expresión americana, tanto como el béisbol. Y viene a querer decir seguir al pie, no es hacer trampas. Gaming the system no es hacer trampas, porque quien está gaming the system está siguiendo al pie de la letra las reglas del juego, las reglas objetivas, la letra, pero no el espíritu. Entonces, alguien está gaming the system cuando, sin llegar a hacer trampas, sin llegar a romper la ley, utiliza para beneficio propio el sistema que hemos hecho para beneficio común. Hace gaming the system quien encuentra un hueco en las leyes o en el código fiscal para evadir impuestos, para pagar menos impuestos de forma legal, que está haciendo gaming the system. Hace gaming the system, fijaos, he puesto muchos ejemplos. En español quizá lo podríamos llamar quien hace la ley hace la trampa. Y el spam para subir puestos en Google. Google funciona porque a quien más enlazas, más vale. Entonces hay gente que se dedica simplemente a hacer muchos enlaces para subir puestos en Google, sin añadir ningún valor, ni a Google ni a los que estamos, más que a sí mismos. ¿Es ilegal? No. ¿Está utilizando las reglas para subvertirlas en beneficio propio? Sí. La inflación de artículos académicos es esencialmente lo mismo que lo de Google. Vosotros no sé si alguna vez habéis intentado ir a una biblioteca universitaria, pero los artículos recientes son terribles, porque encuentras los mismos 5 nombres que se cambian de orden como en las sillas musicales, y básicamente escriben el mismo artículo 5 veces, pero cada vez uno va de primero. Entonces, este es un sistema para subir en los índices bibliométricos y en el ahora que se llama el Publication Index, el Citation Index, sin beneficio para nadie externo, es más, para perjuicio de todos. Sería un caso de gaming the system. Tim Ferriss es un tipo que ha escrito un libro sobre cómo ganarse la vida trabajando 4 horas a la semana. Es un tipo formidable, así, una personalidad, pero yo no sé cómo se atreve a presumir de que llegó a campeón del mundo de una especialidad de karate haciendo el truco este de beber mucho, beber mucho para después orinar mucho, bajar de peso, estar en una categoría inferior y luego volver a beber para conseguir su peso, y básicamente descalificaba a los adversarios empujándolos fuera del ring 3 veces. Eso no es karate, eso es utilizar las reglas en beneficio propio, pero no mejora el arte, el noble arte marcial de la lucha del karate que fuera, no era el karate olímpico, era una especialidad. Esto es hacer trampa, pero no era una trampa porque estaba en las reglas. Y luego he puesto 3 ejemplos que tienen su propia diapositiva, que son la bolsa como casino trucado, las putas del karma
y algo que también pasa en los propios juegos. Veámoslo en sus propias diapositivas. La bolsa como casino trucado no hace falta que os explique nada. Pero sí que es verdad que lo que ha dicho Mark precisamente, que es el high frequency trading, ha llegado a destruir el vínculo entre precio y valor. Decía Machado, ¿no?, que es un necio quien confunde valor y precio. Y eso es una verdad poética, pero no es una verdad real. En realidad, la relación entre precio y valor nos es muy útil cuando es la única la única información de que disponemos sobre un bien. Si no tienes otra información y tú ves dos cosas y una es más cara, algo te hace pensar que lo más caro tiene mayor valor, sea por mayor calidad o es más raro, es más escaso. El high frequency trading es aquello a lo que se refería Mark. Hay gente que tiene ordenadores en el mismo sitio físicamente que la bolsa y pueden hacer lo que se llama arbitraje, que es buscar a alguien que compre caro y alguien que venda barato y actuar de intermediario, pero con unas diferencias minúsculas, de céntimos, y unas diferencias de tiempo muy pequeñas, de microsegundos, y ganando muy poquito, millonésimos de centavos de dólar, pero muchas veces por segundo, muchas veces al día, ganan dinero. Pero el resultado es que destruyen el mercado que tiene una utilidad, que es el encuentro entre vendedores y compradores, lo destruye, y simplemente es un sitio donde, siguiendo las reglas, recordemos, siguiendo las reglas al pie de la letra, destruyen el espíritu, y ese encuentro entre vendedores y compradores se rompe, destruye el link entre precio y valor. Es importante que lo diga Paul Wilmot, porque este no es un comunista, ¿sabes? No es como si viene Marcelino Camacho y dice que... No, este señor es un analista cuantitativo de la bolsa de Nueva York, y este señor es una persona importante en esto de los mercados financieros. Es como se lo digo yo, vamos. El otro ejemplo he puesto Barrapunto, que es un sitio que he hecho yo y del que sé más, o Meneame, que es un sitio que ve más gente y del que la gente sabe más, que es las putas del karma. En cuanto tienes algo en lo que hay una puntuación, sea una puntuación objetiva que tú das, como nosotros dábamos karma a los usuarios que teóricamente se portaban mejor con el sitio, o incluso unas puntuaciones que son objetivamente mejores, como tener tu enlace en portada, con lo cual la gente te visita más y después es posible que tengas más dinero de anuncios de AdSense, la gente empieza a hacer comportamientos de yo, ¿no?, y subirse el karma. En Barrapunto y en Slashdot, que es el sitio donde lo copiamos, esto lo arreglamos simplemente quitando la puntuación numérica. En el momento en que no hay una puntuación numérica y en vez de tu karma decir karma 50, dice karma excelente, a la gente le da igual tener 45 que 50 o 35 que 50. Y ya que su karma es excelente, se quedan ahí y son ciudadanos. Igual que todos somos ciudadanos. Pero imaginad que alguien tuviera 100 puntos de ciudadanía y otro tuviera 97 y alguien tuviera 93. La gente estaría loca mirándose los puntos de ciudadanía, que además suben todos los días. Pues esto es un poco el error que cometimos en el software de Barrapunto. En Meneame, digamos, como las apuestas son más altas, no ganas solo esta puntuación que no vale nada, sino que ganas posiciones, hay todo tipo de trampas. Trampas auténticas. Las reglas de Meneame dicen no puedes tener dos usuarios ni votarte a ti mismo tus noticias con otro usuario. Pero también hay este tipo de, siguiendo todos los días hay gente que mirando las reglas y sin romperlas intenta hacer algo en beneficio propio en vez de en beneficio del sitio. Y el ejemplo más claro es, y no solo está aquí, sino está en todas partes, es el del primer comentario. Siempre hay alguien que quiere ser el primero, porque incluso aunque quites toda la puntuación numérica hay una que no puedes quitar, y es que hay un comentario que es el primero. Y entonces hay alguien que quiere estar en ese puesto. ¿Ayuda esto a las discusiones? No. De hecho, siempre hay alguien que después se queja de que alguien hizo primer comentario. Los primeros 15 comentarios son basura. ¿Por qué? Porque están discutiendo sobre el hecho de comentar en vez de comentar sobre la noticia que quieres. Y de nuevo, esto fijaos, no hay ninguna regla que diga no poner primer comentario. De hecho, es casi como si aquí yo digo, y por favor, no os quitéis los pantalones y cojáis las pinturas y empezáis a embrearos. No, eso se dice a los niños de 5 años en el parvulario, ¿no? Mi hermana que trabaja con niños, pues sí, tiene que decir a los niños todos los días, no os quitéis los pantalones y cojáis las pinturas y os las untéis. Pero entre gente adulta no se dice. Parece mentira que entre gente adulta haya que decirles, no pongáis primer comentario, por favor, comentad sobre la noticia, no sobre el hecho de que estéis comentando. Pero no tiene mucho uso. El tercer ejemplo es fantástico porque es un tipo de metajuego dentro de un juego, que es los Sims Online. ¿Qué pasó en los Sims Online? Los Sims Online, aparte de tener esa puntuación de karma, para arriba y para abajo, cometieron el error de dar la posibilidad de puntuar negativamente. En la mayor parte de los sitios conviene solo poder decir que la gente puntúe hacia arriba y que la gente no pueda puntuar hacia abajo. El ejemplo de por qué es
los Sims. Randy Farney y Bryce Glass están escribiendo un libro sobre cómo manejar comunidades online y sistemas de reputación, de hecho es como se titula el libro, y hablaron el término y crearon el término la mafia de la casa de muñecas. ¿Y cuál es el problema de la mafia de la casa de muñecas? Pues es el siguiente: como podías puntuar hacia abajo a los usuarios, en cuanto entraba un usuario nuevo, te aparecían 5 o 6 y decían, ¿qué usuario más bonito? Qué pena que sea combustible, ¿sabéis, no? El de, ¿qué tienda más guay? Esto no arderá mucho. Pues, y le dijeron, si no nos pagas simoleones, que es el dinero de dentro de los Sims Online, son como dólares falsos, si no nos pagas tus simoleones, te inflamos a puntuaciones negativas. Entonces, el hecho de poder puntuar negativamente generó como un juego dentro del juego. De nuevo, los simoleones de los Sims es que no son dinero, no sirven para nada más que para comprar chorradas en los Sims. Bueno, otros juegos sí que tienen economías reales que funcionan en el mundo exterior. Precisamente los Sims Online no mucho, o no mucho comparado. Las apuestas no eran tan altas, es simplemente un comportamiento antisocial. Y de nuevo, no está en contra de las reglas, porque precisamente la reputación consiste en que tú le das puntuación a la gente que te mola cómo se porta y se la quitas a la gente que no te mola cómo se porta. Entonces, en principio, tú decirle a alguien, si haces X, hoy te doy puntos para arriba o para abajo, es en lo que consiste el juego. Curiosamente, esto no pasa en eBay. Tú en eBay, cuando tienes un trato con alguien, le vendes o le compras, puedes decir puntos para arriba, puntos para abajo. O sea, me moló tratar contigo o me lo entregó todo mal y venía roto, ¿no? Venía un jaguar dentro de la caja, como dice el chiste de XKCD, que un tío manda a otro un jaguar dentro de la caja y dice, a mí qué más me da, si tengo 100% de reputación, qué más me da tener 99%, pero a este le voy a dar una sorpresa. Pues eso, ¿por qué no pasa en eBay? Hay dos razones. La primera, que votar, dar tu opinión sobre alguien tiene un coste, y es un coste real, que es que antes tienes que haber tenido una transacción. Tú no puedes dedicarte a los usuarios que te molan, subirlos, o los usuarios que no, bajarlos, porque tienes que haber tenido un trato con ellos. Con lo cual, tienes además una razón para no votar mal a alguien que sea bueno o bien a alguien que sea malo. Digamos que sería como mear en la propia piscina en la que estás, ¿no? Es algo que no quieres hacer. Tiene un coste. Pero la segunda razón es que tus votos emitidos sobre otros hablan sobre ti. Tú quieres tratar con alguien que tenga buena reputación, pero también quieres tratar con alguien que no sea un quejica que siempre va dando mala reputación a los demás. De algún modo, lo que tú dices es como la vida real. A los cotillas criticones, la gente al final dice, pero si estoy hablando mal de todo el mundo, ¿yo por qué me voy a juntar? Es lo que pasa en Gmail. Es simplemente una curiosidad de cómo muchas veces en los juegos, por ser las apuestas tan bajas, se producen comportamientos antisociales que no se producen, pero esto también se sabe, en el instituto, la política social esta de no sé quién, yo te junto, es todavía peor incluso que en muchos sitios donde te la juegas. ¿Por qué? Precisamente porque no te juegas nada y ese es el único juego. Esto es terrible, ¿no? Hasta aquí la parte terrible. Resulta que el instinto de jugar y convertir todo en un juego, incluso a fabricarnos nuestras propias reglas, hace que rompamos los sistemas que nos gustan, incluso los propios juegos. Entonces, gaming the system, que es una expresión inglesa que significa, pues eso, trampear, nos puede ayudar a alinear los incentivos de cada uno con los intereses comunes, utilizando el mismo instinto de juego del público. Y el resto de esta charla, después de presentar el problema, es como... esto es muy curioso, es al revés de una tragedia griega. No sé si sabéis, la tragedia griega básicamente te presenta un personaje que lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. En sus cualidades positivas lleva también las negativas, ¿no? Esto es al revés. En estas cualidades negativas que hemos visto del juego, y del juego como distracción que nos aparta de los intereses, vamos a intentar encontrar nuestra propia regeneración, o ¿cómo se llama? La redención del juego. Best Trainor, que es un diseñador irlandés, lo explica con una frase que lo he puesto así, porque si le traduces, el que traduce traiciona, y de todas formas lo puedo leer en voz alta, que es más fácil engancharse a un comportamiento existente que crear nuevos comportamientos. Es la razón por la cual a la gente que está intentando ser más activa y tener una vida más sana, tú le dices, cambia completamente tu dieta y vete al gimnasio. No sirve de nada. Pero si le dices, mira, en vez de ir andando a esta panadería,
vete a una panadería más lejos. Y en vez de comprar pan normal, compra pan integral, que te gusta menos y comes menos, pero por lo menos comes pan. El segundo suele funcionar mejor, al menos al principio, hasta que deja de funcionar, ¿no? Porque tiene un tope. Pero el primero hay muy poca gente que tenga esa fuerza de voluntad. Pero el segundo se engancha a los comportamientos que la gente ya tiene. La gente ya caminaba, ahora camina 5 veces más. Ya comía pan, ahora come menos porque le gusta menos. Y además tiene más fibra, etc. Esto es lo mismo que vamos a hacer con este comportamiento de juego de la gente. Y es lo mismo que ya están haciendo. Un ejemplo muy claro es que a todos nos ha pasado, somos un poco despistados y tal. Esto lo vi por primera vez y según parece, según he visto en la red, es donde primero se usó en los lavabos del aeropuerto de Schiphol en Holanda, en Ámsterdam. Ahí está más claro. Si tú a la gente le pones una mosca, y esto, quiero decir, la mitad de vosotros diréis, sí, es que yo soy así, y la otra mitad dirá, seguro que son así. Si pones una mosca, la gente apunta mejor, pero de forma inconsciente. Y ahora después, cuando te lo han contado, dices, sí, me la han puesto aquí para apuntar. Por cierto, esta gente está forrando a vender una especie de pegatina que se coloca en los urinarios. Es una pegatina especial, evidentemente tiene que vivir en condiciones chungas, porque no solo está la gente meando encima, sino que luego vienen los servicios de limpieza y friegan, ¿no? Es como una pegatina que debe ser el MacGyver de las pegatinas. En cualquier caso, se están forrando a vender esta tontería. ¿Qué es eso? Sobre el comportamiento existente, vamos a hacer un pequeño hack que mejore las condiciones sanitarias. Y funciona. De hecho, creo que lo están intentando usar en el Real Madrid, porque el Alcorcón lo tenía ya implementado en su cuarto de baño. Y esto es un caso como muy literal, ¿no? Te están diciendo que es un juego. Yo no estoy seguro, por cierto, yo esto no lo haría porque estoy seguro de que esto salpica más. Y estas cosas para coger las colillas y tal, son una auténtica porquería. Pero este caso, lo curioso es que uno tiene una idea, se pone a preparar una presentación y se encuentra que hay un montón de gente que ya ha tenido esta misma idea, hasta el extremo de que Volkswagen tiene un sitio que se llama The Fan Theory, sobre cómo distintos ¿cómo se llama? Administraciones públicas, son sobre todo entidades, esto creo que es el metro de Copenhague, no recuerdo, creo que es un país nórdico, montan juegos para estimular o desviar un poco el comportamiento de la gente. Me voy a cambiar un segundito y yo, The Fan Theory, por ejemplo, aquí están los vídeos, ¿no? Y los vamos a ver tampoco. Uno es convertir la máquina de echar las botellas del reciclaje de vídeo en una máquina de videojuegos. Entonces dice, si la hacemos divertido, la gente lo usará más. La verdad es que los vídeos acaban todos siendo el mismo vídeo. Entonces es como estas películas que te inspiran mucho, ¿no? De la persona pobre que después de luchar mucho triunfa y llega al estrellato. Cuando ves la quinta dices, ya vale. Pero es un Bemani. Habéis oído hablar de los Bemani, ¿no? Los juegos estos como Guitar Hero, que tienes que darle en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con el ritmo. Pues eso, la peña espera tener el momento para tener las botellas por el placer de ir a jugar a la máquina de las botellas. Mejor enseñar varios que no enseñar el mismo, o sea, que no ponerlos todos. Lo que han hecho es poner en unas escaleras donde todo el mundo utilizaba las escaleras mecánicas, no solo es en beneficio de la comunidad, es en beneficio de ti mismo. Y te ponen un piano, con lo cual la gente, un poco por curiosidad y un poco por ya costumbre al final, ves a gente inventando sus propios juegos, haciendo escalas, jugando de 2 en 2. Es realmente fantástico. Lo más curioso es que, si os dais cuenta, en este juego 66% más. Te dan las reglas. En el primero nos decían, las reglas son estas. En el segundo ni siquiera hay reglas. Y la gente, sin embargo, entra en el juego o se inventa sus propias reglas del juego.
Yo prefiero enseñar otro más. Y esta es la papelera más profunda del mundo. Se ve al principio cómo la papelera está mal. Y esto tiene un montón de gracia, porque esto llega al punto de ser casi como una cámara oculta. Esto ya es totalmente cámara oculta. Vamos a hacer una especie de inocente versión gente. Y hay muchísimos más ejemplos. Está patrocinado por Volkswagen por alguna razón. Supongo que luego te van a decir que conducir también es divertido. Eso de menos. Lo curioso es que hay una especie. Yo os digo, llegaré más lejos. Yo cuando propuse esto hace como 3 meses hice mi primera búsqueda de internet y no lo encontré. O sea, esto es algo como que mucha gente de todo el mundo estamos pensando al mismo tiempo y de algún modo nos estamos fijando en estas cosas. Bueno, está claro que en el mundo real los juegos pueden funcionar. Esto es en el mundo real social. Un ejemplo que me gusta mucho es este de otro diseñador que se llama Dario Fukuyama, que se ha hecho un hack a sí mismo. Y es que se hace listas de todo lo que tiene que hacer y mata a un marcianito cada vez que hace como 8 cosas que tiene en la lista, ¿no? Que es un juego en el sentido literal, pero además da esta satisfacción que todos tenemos, multiplica esta satisfacción que todos tenemos de borrar cada línea en nuestra lista de cosas por hacer, pero de borrarla además salvando la Tierra de la invasión extraterrestre. De algún modo, este tipo de comportamiento se puede enfocar en lo que llaman computación humana. ¿Qué es la computación humana? La computación humana consiste en que hay cosas que los humanos hacemos mejor que las máquinas. Sin embargo, hay datos que solo se pueden administrar por máquinas. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos los datos administrados por máquinas y tenemos de algún modo como... Esto suena un poco terrible, ¿no? Suena un poco Soylent Green, Cyborg. Tenemos como periféricos de este gran sistema a humanos, que de buen grado hagan algo, podemos tener el beneficio de ambos sistemas, ¿no? Las máquinas manejan grandes volúmenes de datos y los humanos hacemos aquello que solo los humanos podemos hacer. En este caso, el Galaxy Zoo, que es una iniciativa de varios observatorios astronómicos del mundo, y creo que la NASA también anda metida, y que mucha gente ha definido como en parte juego y 100% ciencia, lo difícil es identificar unas galaxias y sus características. Entonces, el sistema nos va presentando galaxias a bastantes personas y cuando bastantes de nosotros, un número significativo de nosotros, hemos calificado la galaxia y no hay ¿cómo se llama?, diferencias entre lo que unos opinamos u otros, ya le dan una calificación a la galaxia. Las difíciles, las que la gente opina una cosa y otras personas opinan otras, son las que los científicos después, o se pasa a más gente, o los científicos después pueden ir porque son las más interesantes. Yo os recomiendo que lo veáis, incluso que os apuntéis. Este tipo de cosas también les llaman crowdsourcing, pero lo interesante es el aspecto que tiene de juego, de juego social, en el que tú entras y tienes tu puntuación, tu ranking, tu baremo, yo he hecho más que tú, y que es un incentivo para que la gente trabaje. Y esto es algo que no he hecho en ninguna diapositiva, pero si os fijáis, hay incentivos que no funcionan, que son incentivos negativos. O sea, hay muchos sitios donde tú te levantas, dejas pasta en la mesa y estás cometiendo el mayor error. Y no solo cuando sales con tu novio o con tu novia, cuando vas a comer a casa de tu familia. O sea, tú no vas a comer ni a casa de los amigos y dices, ¿qué cena más rica? 20 euros, ¿no? No, es lo peor que puedes hacer. Y una cosa que se comprueba es que mucha gente que está dispuesta a trabajar gratis va a trabajar peor si les pagas poco, si les haces un pago que no es un pago, porque de repente es una situación social distinta. O sea, tú curras por un sueldo o haces cosas porque las haces, pero el territorio intermedio no es tan fácil como parece. Este mismo ejemplo es el juego de la ESP, que es percepción extrasensorial, el juego de la telepatía. Es un juego que ha sugerido un tío que se llama Louis Bonan. Louis Bonan, el nombre no os sonará, pero os sonará el CAPTCHA. O sea, cada vez que vais a un sitio y no os deja meter un comentario sin resolver una especie de acertijo, ¿qué letras son estas? Introduce estas letras en la casilla para poder comentar y ver que no eres un robot. Ese CAPTCHA lo inventó Louis Bonan.
Y forma parte también de la computación humana en el momento que se convierte en el reCAPTCHA. El reCAPTCHA, ¿qué es? Que esas palabras, en vez de ser una basura aleatoria que alguien ha hecho, son dos palabras seleccionadas de textos escaneados clásicos, que son difíciles de reconocer por el ordenador. En ese momento, además de estar pues comentando en un periódico o haciéndote una cuenta de correo gratuita, además está sirviendo de ese pequeño periférico de computación humana, ayudando al saber universal al reconocer mejor palabras en libros escaneados. El ejemplo este de Games with a Purpose a mí me gusta mucho porque es un juego, y es un puro juego, que sirve para describir fotografías, algo que las máquinas no son capaces de hacer bien. A ver, el sitio se llama WAP, gameswithapurpose.com, y el juego es: me están juntando con una pareja a quien yo no conozco, del otro extremo del mundo. ¿Y en qué consiste? Si dos personas que no se conocen dicen la misma palabra al ver una foto, es que esa palabra describe la foto. Fin de la historia. Quitan las palabras más comunes. Entonces, ¿qué voy a poner? Césped. Dice: has coincidido con el otro en grass. ¡Uy! Y subo puntos, ¿no? Hay gente que se pica. Tiene 133.000. Yo esto solo lo hago para los ejemplos. Pero la verdad es que cuando esta es una cuenta nueva, porque perdí la contraseña en la anterior. Con la anterior, llegué un día en que me piqué. Estaba yo como preparando una charla para otra cosa que estaba haciendo sobre computación humana, y de repente estás ahí y dices: no, es que esto es guay. Te da una sensación de: soy un capullo. Bueno, vamos, pasamos. Es que a mí me parece de mala educación estar aquí enganchado. Estatues y Machado de Asís. Son libros. En cualquier caso, es indiferente y prefiero no estar aquí. Como veis, es un juego y a la vez es un juego con un propósito. Estamos haciendo algo, en este caso, por la indexación y la descripción en texto de fotografías. Algo que las máquinas no pueden hacer. Pero, volviendo a las redes sociales, de algún modo, todos los ejemplos que hemos puesto, unos son de juegos reales en el mundo real que mejoran comportamientos cívicos, y los otros son de juegos que de algún modo todo el propósito viene encapsulado en el juego. Esto es, no es para mejorar el comportamiento social en la red de gente que de otro modo se portaría mal, sino es para darte una actividad que encapsulada en un juego tiene un resultado virtuoso, sea describir galaxias, sea la fotodescripción la descripción textual de fotografías, ¿no? Mirad, el problema que tienen las redes sociales es que nos saca el instinto este de mono, de yo conozco más monos que tú, estoy más arriba de la pila de monos que tú. Lo de Oprah es que, claro, como sale en la tele, tiene 2.516 followers de estos seguidores de Twitter. Pero todos conocemos a la peña que se pica y dice: no, yo ya tengo 23, no, yo tengo 35, ¡guau! ¡Cómo molas! Está aquí, ¿no? Este número es terrible. Y lo curioso es que hay montones de sitios que te ponen contra otro para ver quién tiene más, te pone el rank, esta persona está en el 14.000, y entonces tú puedes picarte con el otro por... Recordemos, cada vez que hay una puntuación, la peña se vuelve loca y quiere subirla. Y por ejemplo, una cosa que pasa es que hay gente que se dedica a poner muchos comentarios porque tiene más post en Twitter que tú. Entonces el resultado es que los borras porque tú tienes una capacidad de atención limitada al día y no puedes estar leyendo los posts de la persona que está: estoy en el autobús, estoy en la línea 14. Ahí está. El rank significa el baremo. ¿Qué tiene un juego? Un juego tiene, y esto es lo curioso, que tiene una puntuación visible o una jerarquía de niveles. O sea, para que sea de algún modo uno de estos juegos, tienes que poder saber si estás ganando o perdiendo. Si no, no es un juego. Y en eso se diferencian este tipo de juegos
que nos provocan hacer el gaming the system a los otros juegos, los que hemos visto de subir las escaleras, ¿no? El juego de subir las escaleras es una cosa que produce una diversión. Tenía que haber puesto un adjetivo detrás del juego. Pero este tipo de juegos, digamos, que te distraen de tu objetivo real, suelen ser juegos en los que tienes una puntuación, una jerarquía de niveles que te lleva del objetivo real. Es interesante que no hagan falta reglas explícitas. O sea, la gente directamente se vuelca a jugarlo sin que nadie le proponga unas reglas. Y luego las recompensas subjetivas, lo que decía. En este juego no te dan 20 euros y lo que a ti te parece guay, que es tener muchos seguidores, a otro le puede parecer mal y puede preferir tener muchos comentarios. Las recompensas son subjetivas y sobre todo no funcionará. Los premios en metálico pueden ser contraproducentes. Lee a Dan Ariely, porque es un psicólogo que ha escrito sobre la irracionalidad, pero cómo la irracionalidad forma parte de nuestra humanidad común. No es que haya gente que sea irracional y por eso sea rara, porque los humanos somos racionales, no. El libro se llama Predeciblemente Irracional porque describe de qué modo todos somos irracionales de más o menos la misma manera, lo cual es un comentario muy interesante. El experimento de Hacker News de no poner puntuación a los comentarios es muy curioso, lo pongo aquí porque es que tiene la puntuación todavía, pero están proponiendo lo que de algún modo nosotros propusimos, o se propuso en Slashdot hace tiempo, que era no poner una puntuación visible, en este caso a los usuarios, no a los comentarios, que era el cambio. Y es que me ha dicho Flavio que acelere, que vamos pegados. Gaming the System. Es muy interesante porque esto que estoy diciendo yo de que los juegos multijugador online pueden enseñar a otras disciplinas, lo lleva diciendo mucha gente. De nuevo, es muy común que tienes una idea, te crees el más listo del mundo y la metes en Google y te sale gente que a lo mejor también se cree, bueno, es más lista que tú porque ha escrito un libro y lo ha hecho como antes, ¿no? J.C. Hertz, que escribió un libro fantástico, se llama Joystick Nation, sobre los videojuegos, que creo que está además aquí en la biblioteca, y si no, va a estar pronto. Escribe sobre esto, cómo la educación, la higher education, que es la educación terciaria, la universidad, puede aprender de los juegos multiplayer online, que es de lo que va el final de esta presentación. Las redes sociales de juego tienen un elemento muy interesante que es esta recompensa subjetiva, que es que no te dan puntuaciones. Xbox, ¿sabéis lo que es? Xbox Live, también la hay de Nintendo y de PlayStation, de Sony, y Steam, que es un servicio de juegos para PC. Que los logros, que se llaman achievements en inglés, significan una chapa que te puedes poner. Yo hice esto, me terminé el juego. Me terminé el juego en menos de 25 minutos. Me terminé el juego con todas las piezas del puzzle. Me terminé el juego con todas las piezas del puzzle sin disparar un solo tiro. Y estos méritos, lo interesante es que están asociados al jugador, no al juego. Esto es, en los tiempos clásicos tú ibas al bar y veías el juego y había una lista de jugadores, ¿no?, por puntuación. Ahora tú vas al jugador, a tu pantalla de usuario, y te encuentras todos los juegos, que es el equivalente de ir si tú te fueras a la sala de juegos, ¿no?, de la sala de juegos de monedas, y te encontrabas una pizarra con tu nombre y tu puntuación en todos los juegos en los que has jugado. Esto de pasar del sistema juego-céntrico al jugador-céntrico, digamos que te da un incentivo, que es que el centro de esto eres tú, ¿no? Y este incentivo se puede usar para el bien. Los achievements o logros son tal parte de la cultura del videojuego que, por ejemplo, ninguno de estos achievements son reales. Todos son chistes. Porque la gente ya hace chistes sobre los achievements. Por ejemplo, hay uno que es justicia poética. Perdón, vamos a ir a su velocidad adecuada. Hace chistes sobre ello porque ya forman parte de la cultura común. La cultura, recordemos, es aquello que se comparte. Si algo solo lo sabemos uno o dos, no es cultura. Si es algo que lo saben un bastante número de personas, forma parte de lo que llamamos subcultura. Y convierten todos los juegos en juegos sociales. Incluso el juego que es un juego monojugador, en el momento en que tú tienes tus logros publicados en un sitio donde los demás pueden verlos, puedes compararte en un baremo con los demás, hace que todos los juegos sean juegos sociales. Recordemos que el comportamiento virtuoso que pretende hacer estos achievements es que juegues más dentro del mismo sistema de juegos. Es virtuoso para el que lo ha creado, para los que llevan el sistema. Sirven para alinear los intereses del usuario con el servicio, que en este caso es
un interés comercial. Pero, ¿qué pasa si alguien lo usa para el bien? O para el mal, esto ya depende de opiniones. Es muy interesante, la campaña de Obama es posiblemente que sea uno de los mayores juegos sociales jamás realizados. Una cosa es que tenías, aquí le llaman escala, pero fijaos que hay unos objetivos muy claros, que es, o ganamos a Iowa o nos vamos a la porra. Tenías tus unidades de juego, que es contribuir, ir a cosas que tú puedes hacer. Y el sistema, en un momento, te decía, ¿qué es lo siguiente? Encuentra tu cuartel local. Y si os fijáis, la página web, comparada con las páginas web de los partidos políticos o de las campañas españolas, se parece cada vez más a una red social. Dice mi barackobama.org, ¿no? Tengo mis amigos, los sitios a seguir, mensajes, grupos, pasta, que he conseguido que otros donen o que he donado yo, mi blog. Tengo dos ejemplos, y ya estoy cerrando, para enseñaros de sistemas que también convierten otro tipo de actividades en juegos sociales. El primero es Kickstarter, que es un sistema de micromecenazgo que convierte la financiación de proyectos por suscripción pública en un juego social. En vez de decir, propongo una suscripción, pues esto se ha hecho muy frecuentemente. La enciclopedia, por ejemplo, la enciclopedia de Diderot y Alambert, creo que se financió por suscripción. Dijo, queremos hacer una enciclopedia, ¿quién la va a comprar? Cuando hay bastante pasta o bastante gente, suscriptores, se puede por fin imprimir, porque ya sabemos que se va a poder pagar, ¿no? Entonces, Kickstarter es esto, y de nuevo utiliza estos elementos de incentivo social diciéndote cuánta gente ha donado ya. Por cierto, es un sistema excelente, esto es al margen ya de los juegos, porque tú no tienes que gastar pasta, tú solo das tu número de tarjeta de crédito y ellos no te la cargan, pero el tener el número de tarjeta de crédito de la firma es el equivalente a una promesa. Con lo cual, cuando llega al límite de lo que la persona que quiere hacer su proyecto, una novela, un disco, considera suficiente, entonces cobran a todos y existe la garantía para ambos de que la persona que dice que va a hacer la obra conseguirá ese dinero porque ese dinero lo pilla a Kickstarter, y tú de que no te van a cobrar el dinero ni se lo van a pagar a la persona hasta que la obra esté hecha. Un ejemplo excelente que tiene que ver con los videojuegos es que por este sistema se financió Kind of Blue, que es el disco Kind of Blue de Miles Davis, hecho con música de videojuegos, con sintetizadores basados en ordenadores de 8 bits. Os lo podéis bajar ahora mismo por $5. A mí me parece baratísimo, yo recomiendo totalmente. Aquí no lo dice, no se puede. Pero yo, que pagué $30, como 20 euros, tengo un CD que me mandaron a mi casa, y de algún modo tengo la satisfacción, que voy terminando, de haber servido a mejorar la cultura. Uno no puede ser un mecenas en estos tiempos, uno es un consumidor. No sé quién, Metro Goldwyn Mayer, que ya se ha ido al carajo, Paramount, hace una peli, tú vas al cine y pagas por la peli que está hecha. Aquí, por el precio de un CD, o vas a la tienda y compras el CD, por el precio de un CD, yo he podido influir en que exista algo en nuestra cultura que si no, no existiría, que es esta fantástica producción de Andy Bayer, pero eso es lo de menos. El otro ejemplo, y es ya el último que tengo, es una especie de super wiki de preguntas y respuestas que de nuevo convierte en una especie de juego multijugador masivo el hecho de dar consejo a la gente sobre cosas. El primer ejemplo es Stack Overflow, que es sobre informática, pero se han hecho más. Cada vez se están haciendo más hay unos sobre diseño web, hay otros sobre matemáticas, y se están empezando incluso a ampliar a disciplinas que no son tan informáticas, por así decirlo. Y lo interesante de nuevo es que tenemos los usuarios con su especie de Hall of Fame, quién es el que más contribuye, y tienes al usuario Tony de Pony, pero fijaos, el usuario Mark Gravel no solo tiene, esta es la actividad, no solo tiene que se le aceptan o se le contestan, no, tiene que se le dan premios, se le dan chapas. De nuevo, si esta gente recibiera
$1, como pasaba con Yahoo Answers. ¿Por qué se fue al carajo Yahoo Answers? Porque Yahoo Answers se suponía que te pagaban dinero. Entonces, ¿qué te pagaban? $1 por contestar. ¿Quién está contestando por 25 centavos a preguntas? Nadie. Nadie lo hace por eso. Sin embargo, porque tus pares, tus iguales, te den una chapa que dice ilustrado, el elogio de tu comunidad sí que lo haces. Y yo recomiendo, no me voy a meter en un análisis profundo, pero cada vez más se parece a estas estructuras de juego multijugador masivo o de red de juegos, pero que en vez de estar orientado a juega más y juega mejor, está orientado a, o consume nuestros juegos, está orientado a crea, genera comentarios, mejora los comentarios de los demás. Te dan premios, por ejemplo, no solo por comentar más, sino por comentar mejor, por corregir los comentarios de los demás. Si tú coges 5 comentarios, los resumes en uno y lo haces bien y la gente te lo vota, te darán un premio por trabajar arreglando, por ser una especie como de funcionario mecánico de la información que hay en el sitio. Entonces, digamos que los incentivos están alineados con el interés común y tiene esta estructura de juego. Y estoy terminando. Antes de terminar del todo, es muy curioso que con los juegos multijugador masivo empezó a salir un puesto de trabajo que eran los economistas de los juegos multijugador masivo. El más famoso es EVE Online. EVE Online tiene una banca central en la que ha pasado todo lo que pasa en los bancos reales y tienen un economista en plantilla. Yo creo que cada vez más tendrá que haber alguien en los sistemas online, es que no sé llamarlas, redes sociales, sistemas sociales, en las comunidades, que sea algo parecido a un diseñador de juego, que equilibre unas acciones contra otras desde un punto de vista de qué es lo que crea más satisfacción y qué es lo que realmente crea la satisfacción final del resultado o la satisfacción durante o medial de ancillar de estar haciendo. Y con esto se termina la historia de los juegos como terribles personajes que destruyen. Gracias. Tenemos una pregunta al caballero. Dos. Una pregunta. Vas a adelantar, aprovecha. Quería hacerte una pregunta, verás, es sobre el tema del Google, que me ha llamado la atención cuando lo has comentado. El tema de lo de seguir las reglas, el gaming the system. Era porque, por conocer tu opinión sobre los servidores estos PvP, el típico comportamiento del capullo que a todos nos ha sacado de quicio, que te espera, digamos, se dedica a liquidar a los personajes débiles para subir su puntuación, te espera incluso en el lugar donde resucitas y te vuelve a matar y no te deja y te arruina, digamos, esa tarde de juego. Quería conocer tu opinión a ese comportamiento. Hay una cosa muy curiosa, sí, pregunta por el comportamiento en los servidores de jugador contra jugador, en los juegos online, donde hay gente que se dedica a esperar a los nuevos que entran para machacarlos, ¿no? Hay una cosa muy interesante, hay un juego que se llama, creo que es Heroes Online, donde había un profesor universitario que se dedicó a hacer una investigación. Y su investigación consistió en hacerse un superhéroe muy potente y machacar a la peña. Y lo gracioso es que se dedicó a machacar a una peña de una forma que la cultura del juego no permitía. Esto es, los jugadores habían decidido que había una zona neutra, donde la gente se juntaba solo para hablar. Y entonces iba ahí, charlaba, y aunque nadie de los creadores del juego dijeran que ahí estaba prohibido pelearse, ¿sabéis cómo dicen en Doctor Strangelove? Caballeros, no se pueden pelear aquí, esto es la sala de guerra. Pues de algún modo era eso, que ahí no se podían pelear. Pero este tío escribió un artículo sobre cómo la gente, un artículo académico súper serio, sobre cómo la gente se cabrea cuando llego y los machaco, cuando esto es un juego de pelearse, sin entender que los juegos no son igual que, o sea, existen las reglas del fútbol, pero luego existe el fútbol como juegas en los patios. En los patios existe, pues eso, todo tipo de reglas que te haces, que es desde las reglas que son geográficas, las reglas por provincias, y hasta la regla que se hace en tu colegio, o la que hemos hecho esta tarde, porque es que es más pequeño, o lo mismo con el futbolín, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso de la gente que va a machacar, o el camping. ¿Vosotros habéis jugado alguna vez a juegos en primera persona? Existe el camping, ¿no? Que es el que se queda cerca de los puntos de spawn o cerca de los tesoros buenos y simplemente se dedica a machacar. Ninguna regla dice que no se puede hacer camping, pero de algún modo eso está mal visto socialmente.
Entonces, los diseñadores de juegos, de algún modo, para volver al tema de la charla, en los juegos FPS modernos, lo que han hecho es que el camping no sea divertido. Han hecho todo tipo, han desequilibrado, por ejemplo, estiran más el espacio entre los tiros de francotirador, con lo cual hacer camping es mucho más jodido y mucho menos entretenido, mucho menos interesante. O diseñan los niveles de forma que no haya un sitio realmente resguardado para hacer camping. Entonces, eso yo creo que también es una responsabilidad de los diseñadores de juegos hacer dos cosas. Uno, cuidar más la cultura que sale endógena entre sus propios jugadores. O sea, los legisladores hacen la ley también según las prácticas sociales. Los legisladores no hacen la ley y luego esperan que todo el mundo la cumpla, aunque la práctica social no sea esa. Y dos, que es mejorar de forma orgánica los espacios, o sea, lo que tiene en su mano diseñar, que es la ley del mundo físico, ¿no? del mundo físico virtual de los juegos. Y muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por estar aquí estas horas. Bueno, ahora tenemos un coloquio. Un poquito de publicidad. Antes de pasar al otro espacio, quería comentar algunas cosas. El congreso de Art Games, congreso y festival, porque va a haber conferencias y va a haber también música, va a haber performance. Empieza el 19 de noviembre, la Casa Encendida, y estará del 19 al 22 aproximadamente. Tenemos también un evento en el FICOT el martes, User Generated Critics, se va a llamar la mesa. Y bueno, pues quería también hacer un poco de memoria, de que, bueno, y de agradecimientos a Intermediae por darnos esta oportunidad, Zoe, Suset, Paqui, Azucena, Fran, María, a todo el mundo. Por supuesto, también al equipo de Art Games, Euridice, Aniara, Javi Noguerol, Javi Sánchez, Dr. Boifar, John Tom, que también Lara, que también son de Juansa, que también pertenece a Mondo Pixel, por ejemplo, Boifar, Javi Sánchez y John Toms. Gracias por acompañarnos a esta aventura y gracias también por acompañarnos en esta aventura al resto, que dentro de muy poco también serán Art Gamers. O sea y nada, vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a disfrutar el concierto de Miguel, del Censo, tenemos que llevarlos otra vez para allá, no sé. Y Javi, por favor, introdúcenos en el mundo de Estación Futura 2.0. No hay mucho que decir, simplemente esta cúpula que tenéis aquí, se hacen exposiciones sobre videojuegos, bueno, se hacen muestras de selecciones de obras de artistas, llamadle como queráis, y ahora inauguramos hoy una nueva exposición que se llama Espacio, Tiempo y Emoción, y yo preferiría no contaros nada para que tengáis la experiencia de primera mano de llegar y enfrentaros a los juegos vosotros mismos. Pero nada, estáis invitados y está aquí al lado, así que mientras montan el concierto, que no tardan nada, podéis ir a verlo. Muchísimas gracias. Y decirle a vuestros amigos que está hasta mayo, por cierto. O sea, que si no queréis verlo ahora y queréis venir mañana o dentro de 3 meses, también podéis.